noches. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder estar aquí, un privilegio. Doy gracias al pastor José, al hermano Miguel, al pastor Pablo, que por medio de él pues llego aquí a ustedes. Yo vengo de Colombia. Los colombianos no tenemos muy buena fama, pero pues uno no puede conocer a una persona por información, sino por relación, ¿verdad? Entonces lo mismo es con Dios. Nosotros no lo podemos conocer por solo información, sino es necesario la relación con Dios. Amén. Gracias por recibirme acá en su casa de oración. Es un privilegio para mí. Me gozo mucho de ver el ánimo que tiene para buscar al Señor. Amén. Como decía el salmista, me gocé y me alegré con los que dijeron vamos a la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Como ya el pastor dijo, mi nombre es Nelson Gómez y por la misericordia de Dios trabajo allí en un ministerio en Bogotá. Trabajo con rehabilitación de adicciones desde hace 16 años. Después de que hice un proceso de rehabilitación, después de que el Señor me restauró también, entonces me quedé allí dando de lo que el Señor hizo en mi vida, porque la palabra de Dios dice que de lo que nosotros recibimos de eso es que damos. Amén. La palabra de Dios dice que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con esa misma consolación nosotros podamos también consolar a los que sufren. Amén. Entonces es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, yo lo que tengo en mi corazón es Biblia. Pues la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es muy importante tener palabra en nuestro corazón. El apóstol Pablo nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Amén. Entonces es muy importante. Y Jesús también dijo allí en Juan 5, 38 y 39, él dijo: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no le creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús nos dice que si la palabra de Cristo, la palabra de Él no está morando en abundancia en nuestros corazones, tal vez no le estamos creyendo. Entonces es importante meditar la palabra, orar la palabra, escudriñar la palabra, ¿ven? Que la palabra de Dios se haga carne en nuestras vidas. Y la palabra, Jesús dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, que el que permanece en Él y Él en nosotros, que de esa manera vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Eso está escrito y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bueno, yo quiero contarles un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de la transformación. Este testimonio quiero contarlo para la honra y para la gloria de Dios. De pronto hay aquí algunos jovencitos. Yo quiero decirles que voy a contar mi testimonio, pero el hecho de que hoy día yo esté aquí parado en este púlpito compartiendo la palabra no quiere decir de que ustedes van a poder hacer lo mismo. O sea, yo salí del problema que tenía por la misericordia de Dios. Y la recomendación para los jóvenes es que nunca experimenten las drogas, que nunca experimenten el alcohol. Amén. Porque son muy poquitos los que pueden salir. Yo llevo trabajando ya 16 años con personas que tienen problemas y las personas que pueden salir son muy pocas, y muchos salimos pero por la misericordia de Dios. Entonces quiero que esto no sea un doble mensaje, que de pronto podemos hacer lo que queremos y que después el Señor nos va a restaurar, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, perseveraremos pues en el pecado. En ninguna manera podemos perseverar en el pecado. Bueno, y yo tuve problemas de adicción de los 12 años a los 24. A los 12 años conocí las drogas. Colombia pasó de ser
un exportador de droga, un productor de droga, y pasamos muchos a ser consumidores de las drogas. Yo llegué a las drogas porque pues en la casa tuve rechazo. Hay dos maneras en las que uno puede ser rechazado, bien sea porque lo dejan hacer lo que quieren o porque le exigen mucho cuando lo disciplinan. Entonces en mi caso sucedieron esas dos cosas. Lo uno, primero me dejaron hacer lo que quería, y después cuando ya me iban a corregir, me corrigieron, pero de una manera muy fuerte. ¿Sí? Mi papá empezó a corregirme, y él, una de las veces que, bueno, me castigó muchas veces, pero las pelas que me daba, las jugueteras que me daba, eran que me levantaba a las 4 o 5 de la mañana antes de irse a trabajar y me metía al chorro de agua fría, y de allí me sacaba y me daba con el cable de la plancha. Me daba unas jugueteras muy fuertes, y eso creó un resentimiento en mi vida, eso creó un dolor. Yo ya estoy sano, pero lo cuento eso para testimonio. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y entonces eso creó un resentimiento, y me junté con malas amistades, y estas malas amistades, ya conocí las drogas y quería dejar las drogas, pero no podía. Las drogas me llevaron 5 veces a la cárcel, estuve 5 veces preso, y llegué a estar en la cárcel de la cárcel la última vez que estuve allí en la cárcel en Bogotá. En la cárcel de la cárcel, ¿por qué? Porque cuando uno entra a la cárcel allí, le ofrecen las drogas a crédito, le dicen, ¿quieres crédito? Toma droga, después pagas. Entonces yo cometí el error de pedir crédito de drogas. Y allá, cuando tú no tienes con qué pagar la droga, pagas con la vida. Pagas con la vida. Entonces era delicada la situación, y esto me llevó a estar a aislarme para salvar mi vida. Y ya había entrado 5 veces en la cárcel y no podía volver a la cárcel porque en la cárcel me iban a matar. Ya no podía entrar a la cárcel, y salí de la cárcel, pero seguí consumiendo la droga porque no podía dejarla. Bueno, en la cárcel sucedió algo, ahí fue donde la primera vez que el Señor me tocó. Por eso el ministerio en las cárceles es muy importante. Allí fue una hermana un día a predicarme la palabra de Dios, y ella utilizaba solo un versículo, y el versículo era Romanos 12:2. Y esta hermana todo el tiempo me predicó ese versículo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo trataba de salirme de ella, y yo le colocaba excusas y le decía cosas, y ella siempre iba a Romanos 12:2, decía: pero mira, no te puedes conformar a este siglo. Pero no, es que la palabra dice, sí, pero usted no se puede amoldar, pero no se puede. Entonces ella me dejó ahí grabado esto, y ella me dejó un folletico sobre las 4 seguridades, y en ese folleto decía que si uno hacía una oración con fe al Señor, el Señor, que iba a suceder algo sobrenatural en la vida de uno. Entonces yo, estando ya allí en la cárcel de la cárcel, en un sitio, en una celda de 2 metros por 1 metro de ancho, que no tenía ni servicios, no tenía servicios de aseo allí ni nada. Ahí tocaba hacer las necesidades en un papel y en una botella, y después pedir el favor para que lo botaran. Y yo estuve allí entre 3 y casi 4 meses ahí en esa celda. Entonces era un sitio muy triste, y uno cree que nunca va a salir de ahí. Y yo le pedí al Señor que me ayudara, y en ese lugar yo sentí el toque del Señor. Yo le pedí un día al Señor con mucha fuerza que me ayudara, y sentí un calor que me bajaba por la columna vertebral, y sentí el toque del Señor. Y yo después en mi necedad traté de experimentar nuevamente eso, pero ya después no pude. Salí de la cárcel, no pude seguir firme, volví nuevamente a las drogas, pero yo ya le dije al Señor que me pasara cualquier cosa, pero que no permitiera que yo volviera a la cárcel. Para mí la cárcel acá en la tierra es como el infierno. Yo le dije, allá la vida no vale nada. Entonces yo le dije al Señor: Señor, no puedo dejar las drogas, pero no quiero volver a la cárcel. Que me pase cualquier cosa, pero yo no quiero volver a la cárcel.
Entonces, en varias ocasiones fui herido en las calles, fui herido con arma de fuego por estar haciendo daños para consumir las drogas, por estar robando. En alguna ocasión me dieron un tiro en un riñón, entró, salió el tiro y pues no me pasó nada. Después me pegaron un tiro en los pulmones, me sacaron el vaso y el último tiro que me pegaron en la cadera, me partió la cabeza del fémur. Y ya cuando quedé así, hoy día pues ya me hicieron una operación por la misericordia de Dios, ha sido un proceso y estoy sano y estoy completo en el Señor. Estoy bendecido, pero en ese momento estaba así, y entonces ya cuando yo llegaba a los hospitales, en los hospitales decían, otra vez y ya no me querían recibir ni siquiera en los hospitales porque era un problema, y yo llegaba muy agresivo allá a los hospitales a pedir ayuda. O sea, allá decimos pedir ayuda como con escopeta, ¿no? Yo llegaba, era agresivo y todo esto, y ya no me querían atender. Entonces prácticamente ya había perdido la salud y no podía volver tampoco a los hospitales. Entonces, como ya no podía robar y no podía volver a la cárcel, había perdido la salud, yo me he sentado en un sitio donde vendía la droga, y entonces todos los que venían a comprar la droga, yo les quería quitar la droga. Todos los demás delincuentes que venían a comprar la droga, yo quería quitarles la droga. Entonces me volvió un problema para los delincuentes en la calle también. Ya los delincuentes eran enemigos míos. Entonces no podía estar en la cárcel, no podía estar en los hospitales, no podía estar en la calle. En mi casa no me querían ni ver tampoco, porque en mi casa había hecho mucho daño. A mi mamá le daba pena salir a la panadería a comprar el pan porque su hijo estaba para arriba y para abajo, esclavizado de la droga. Amén. Algunos hombres, Jesús le estaba predicando a unos hombres y les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estos hombres le dijeron, pero ¿cómo dicen libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús les dijo, el que practica el pecado, esclavo del pecado. Amén. Entonces yo en ese momento era un esclavo del pecado. En ese momento yo era un esclavo, no era otra cosa. Entonces, por la misericordia de Dios, llegué a un centro de rehabilitación que se llama El Pacto, donde trabajo hoy desde hace 16 años, que es dedicado a la obra social. Y yo llegué allá a ese centro de rehabilitación, pero yo no quería estar tampoco ahí. Llevaba 2 semanas y a mí me fastidiaba todo, el encierro, la comida, que los líderes me exigieran, que me dijeran levántese, báñese, organícese, todo esto. Yo ya no quería estar ahí en ese centro de rehabilitación. Llevaba 2 semanas, pero no sabía qué hacer, y yo ya sentía que si me salía de ahí, pues iba a perder mi vida, ¿no? Iba a morir irremediablemente. Entonces llegó un misionero allí a predicar. Yo llevaba 2 semanas, pero no quería estar ahí, todo me fastidiaba. Y ese misionero llegó ahí a predicar, y ese misionero predicó, era cerca de una Semana Santa, y él predicó sobre todo lo que había sufrido Cristo. Entonces él empezó a hablar del efecto que ocasionaba la corona de espinas en la cabeza del Señor Jesús, que había ocasionado. Él habló de las medidas de los clavos con que horadaron las manos y los pies de Jesús. Él habló de las características del látigo con que le pegaban a Jesús, que era un látigo que tenía unos huesos de cordero en las puntas amarrados, y estos huesitos desgarraban la piel de Jesús. Y él explicó todo muy bien, de una manera muy técnica, de una manera muy puntual, el sacrificio de Cristo. Y él dijo que ese era el sacrificio que Cristo había hecho por nosotros, que Cristo se había llevado todos nuestros dolores, todos nuestros pecados, que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo había pagado en esa cruz. Este misionero dijo eso, y dijo, si ustedes quieren, pueden arrodillarse aquí, pueden pedirle a Dios. El Señor es el mismo. Donde estamos 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Él está sentado a la diestra del Padre, y Él te escucha, y si tú vienes a Él te puede sanar y puede solucionar tu problema. Entonces yo me arrodillé ahí,
Y yo hice una oración con el Señor.